En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 13 de Catequesis. Les invito a que si no han visto los anteriores, que los vean en orden. Les invito también a que pongan en oración todo lo que han estado escuchando en estos videos y a que lo traigan ante el Santísimo cuando hagan oración, cuando lo visiten. Que le pidan a nuestra Santísima Madre, trono de la sabiduría y esposa del Espíritu Santo, que les alcance la gracia de entender estas cosas, que pueden ser un poco difíciles al principio, pero son una gran ayuda para comprender nuestra santa fe católica. Como siempre les recuerdo que debajo del video pondré referencias de las cosas que voy a compartir con ustedes. Pues bien, a manera de repaso, varios términos, varias palabras que hemos visto. Hemos hablado de naturaleza. La naturaleza es lo que define lo que una cosa es. La naturaleza humana define qué es un ser humano. La naturaleza canina define lo que es un perro. La naturaleza de pez define lo que es un pez y así. Hemos hablado de persona. Una persona, la persona responde la pregunta ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Soy Roberto. La naturaleza contesta la pregunta ¿qué soy? ¿Qué soy? Soy un ser humano. Y en el último video, el video anterior, introduje qué es espíritu. Un espíritu es un ser personal, libre, consciente de sí mismo, con intelecto, con voluntad y con poder. Tú y yo somos seres espirituales. La piedra no es un ser espiritual, la tierra, el aire, el sol no es un ser espiritual, los perros no son seres espirituales, ningún animal. Tú y yo somos seres espirituales. Aparte de nosotros, los ángeles son seres espirituales. La gran diferencia, una de las grandes diferencias entre los ángeles y nosotros, es que los ángeles son solamente seres espirituales, no son seres físicos. Tú y yo somos seres espirituales y somos seres físicos. Los ángeles no tienen cuerpo, nosotros sí. Los ángeles son seres espirituales, nosotros también. Y el Espíritu Infinito es Dios, creador de todo lo que existe. Como decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esa es otra palabra que hemos cubierto, crear. Es hacer de la nada. Solo Dios puede crear, solo Dios puede hacer de la nada.
Pues tú y yo somos seres humanos, somos seres físicos y somos seres espirituales. En varios videos atrás, no recuerdo en cuál, les mencioné que Dios es creador, que Él es el único que existe por sí mismo y que cuando Él crea, Él le da a sus criaturas una participación en su existencia. Dios existe, sí. Tú existes, sí. Yo existo, sí. La piedra existe, sí. Pero no todos existimos de la misma manera. No todos existimos tan perfectamente como Dios. Solo Dios existe infinita y perfectamente. Tú y yo existimos porque Él nos ha dado participación, es decir, una parte, una porción, un poco de su existencia la ha compartido con nosotros. Porque ni tú ni yo existimos absolutamente y perfectamente como Dios. Solo Dios existe perfectamente y absolutamente. Él no depende de nadie. Tú y yo existimos de una manera contingente. Es decir, tú y yo existimos de una manera dependiente. Dependemos de Dios para existir. Sin Dios, ni tú ni yo existiéramos. Sin Dios, nada de lo que existe existiera. Si el universo existe es porque Dios así lo quiere. El universo, tú y yo como parte del universo, existimos de una manera contingente, completamente dependiente de Dios. Si Dios dejara de pensar en nosotros, no existiéramos ya. Pues en las cosas que Dios ha creado, Él les ha dado a cada una de sus criaturas una participación en la existencia de Dios. Aquello que Dios posee por naturaleza, el existir, la creación lo posee o la creación participa en ello por gracia de Dios, por regalo de Dios, por bondad de Dios, porque así Dios lo ha querido. Yo existo, pero es porque Dios así lo quiere. Es un regalo el que yo exista. No es que yo tenga el derecho o que tenga el poder de existir por mí mismo, no. Solo Dios tiene el poder de existir por sí mismo. Pero esa existencia Dios la ha compartido con sus criaturas. Podemos mirar a las criaturas en una jerarquía de perfección. Si en la parte más baja de esa lista de criaturas, de esas categorías de las cosas que Dios ha creado, si ponemos la menos perfecta abajo y la más perfecta arriba, hagamos eso. Vamos a comenzar con la menos perfecta. Lo que podemos llamar el reino mineral, lo que podemos llamar los elementos de la tabla periódica, las cosas puramente materiales, sin vida, pero que existen.
por ejemplo, el oxígeno o el oro o el hierro, cualquiera de los elementos de la tabla periódica, cualquier cosa que sea solamente y puramente material, esas cosas las pondríamos en la parte más baja de esta lista de cosas creadas. Dios creó todas esas cosas. Todos los elementos de la tabla periódica, Dios los creó. De manera que ellos participan en la existencia de Dios de una manera limitada. Pero sí participan, porque si Dios no hubiese querido crearlos, si Dios no hubiese querido darles existencia, pues no existieran. El hecho de que existen es porque Dios así lo ha querido. Y tienen su belleza, y tienen su bondad en sí mismos. Leemos en el Génesis que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mientras en el Génesis cada día nos menciona un grupo de cosas que Dios creó, al final de cada una nos dice, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha hecho, incluso lo más insignificante, lo de menos valor, que son las cosas puramente materiales, son buenas. Dios las creó y Dios no crea nada malo. Así que incluso esos elementos de la tabla periódica, esas cosas puramente materiales, participan de la existencia de Dios. Participan en su bondad y en su belleza. Todo lo bueno y bello que haya en esas cosas puramente materiales viene de Dios. Dios lo puso ahí. Dios, su autor, su creador, lo puso ahí. Pues en esas cosas que existen, si hacemos una lista nuevamente y lo más bajo, lo de menos belleza y bondad, son las cosas puramente materiales. Los minerales, los elementos de la tabla periódica. En el próximo video vamos a seguir viendo, si Dios quiere, el resto de la creación, cosas que son más perfectas que los minerales y que los elementos de la tabla periódica, cosas que Dios ha creado, puesto que Dios lo ha creado todo. Nada de lo que existe puede existir sin que Dios no lo haya creado. Pero ya veremos eso en los próximos videos. Recuerden, por favor, si mediten, hablen con el Señor sobre estas cosas. Si quieren escribir en el sitio hebreocatólico.com, en la parte de abajo, hay una sección donde pueden contactarme, pueden enviarme un correo electrónico si quieren. Espero que hayan podido conseguir el libro que les recomendé en el video anterior de Teología para Principiantes y el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Sí, son libros que junto con la palabra de Dios
pues nos van a ayudar en este camino de conocer a Dios mejor para poder amarle más. Que el Señor nos bendiga. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.